Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 05. Enero 2015. Harry Potter. Harry se sacudió de su posición acostada, siseando mientras se cortaba con un borde afilado de roca. No sabía cuánto tiempo había estado en esta cueva, que una vez fue la residencia de su padrino, Buckbeak, y eventualmente de Hagrid. Probablemente no tanto. Definitivamente no más de una semana o dos. Pero en ese tiempo, Harry había hecho, desesperado, lo que pensó que no volvería a hacer desde aquel fatídico paseo por el bosque prohibido. Había usado la piedra de la resurrección. Al principio quería usarlo de la misma manera que lo hacía en aquel entonces, pero la vacilación y la desgana finalmente se convirtieron en un rechazo total. ¿Cómo funcionaría la piedra ahora que formaba parte del conjunto completo? La capa se había vuelto drásticamente más poderosa y la varita había adquirido mente propia. Si pensabas que las varitas de plumas de Fénix podían volverse independientes, actuando por sí mismas para salvar a su dueño en una situación desesperada, entonces la varita de Sauco actual era 1000 veces mayor. Estaba bastante seguro de que cualquier daño que le infligieran sería revertido por un poderoso hechizo curativo que la varita le lanzaría por sí sola. La piedra uniría a Harry a quien fuera llamado mientras viviera, obligándole a obedecer todos sus caprichos. La historia decía que aquellos que fueron llamados experimentaron un dolor vacío y una angustia cada momento que estuvieron allí, al menos la esposa de Cadmo. ¿Por qué pasarían exactamente ahora? Las almas que fueron retiradas serían despojadas de todas las máscaras y deseos e influencias mortales, dejando solo su núcleo más verdadero. ¿Y qué pasaría si eso no fuera lo que Harry había pensado de ellos? ¿Construido como? ¿Aferrado a? O peor aún, ¿y si fueran solo simulaciones y una mirada más larga que la que él había tenido lo hiciera todo obvio? ¿Se volvería demasiado grande la tentación de quedarse con ellos? Cadmo al menos tenía una salida después de quedar cautivado por su propia creación. Fue solo a través de una aceptación silenciosa y puro impulso ante la fatalidad inminente que Harry lo había usado para llamar a aquellos que amaba en ese entonces. Como primera prueba, Harry había invocado el alma de Peter Pettigrew, alguien a quien ciertamente no le importaría si alguna de esas horribles especulaciones sobre las funciones de la piedra fuera cierta. Y no demasiado peligroso si resurrección fuera ahora una descripción más correcta. Lo cual fue. La principal diferencia que notó fue que aquellos que fueron convocados ahora eran completamente corpóreos, incluso capaces de usar magia, resurrección en el sentido más verdadero, aunque temporal. Con una punzada de ira, Harry rápidamente descubrió que los aspectos de esta corporalidad total estaban a su discreción, cuando había bloqueado la forma animaga que huía de Colagusano y la revirtió momentos después de llamarlo, dejando la corporalidad activa para enfrentarse al hombre parecido a una rata para al suelo y le dio una patada en las costillas. Había descartado el alma tan fácilmente como la había invocado con una mueca de desprecio en su rostro. Incluso muerto, Colagusano era un cobarde llorón. El hecho de que hubiera sentido un ligero e insignificante tirón en algo dentro de él le hizo desconfiar de lo que le costaría usar la piedra con demasiada frecuencia. Más tarde, descubriría que la corporalidad era solo para aquellos que invocaban el alma, y que la magia provenía del usuario y la invocaba. Entonces, aparte del conocimiento único y el posible cierre emocional, la piedra no tenía otros usos que le interesaran. 1 o 2 días después de que su ira se hubo calmado y había pensado bien las cosas, Harry llamó al primero de una breve lista sobre la que había deliberado. Por un momento se preguntó si el tiempo transcurrido desde la muerte, o la falta de familiaridad real, afectaría si podía llamar a alguien, pero luego lo logró. A pesar de ese éxito, el intento de obtener respuestas adecuadas fracasó estrepitosamente. Antioch, Cadmus e Ignotus Peverell no podían entender ni una pizca de inglés moderno, ni Harry podía entenderlos. Todos los intentos de comunicación fracasaron, y después de unos minutos de las miradas de asombro y admiración de Antioquía, las melancólicas y anhelantes de Cadmo y la expresión horrorizada y arrepentida que Ignotus le dio a su último descendiente, Harry despidió a las 3 almas que lo habían condenado antes. Sus reacciones podrían grabarse demasiado profundamente en su mente. Habían pasado unos días más antes de que Harry tomara la decisión de hacer un último intento. Me temo que no tengo las respuestas que buscas, niño. ¿Por qué no? Preguntó Harry, sin poder ocultar el matiz de desesperación. Nicholas Flamel sacudió la cabeza con tristeza. Nuestras situaciones son demasiado lejanas para poder darte algún consejo útil sobre cómo sentirte y cómo afrontarlo.
Elegí extender mi vida, junto con Perenelle, sabiendo que podríamos ponerle fin cuando finalmente nos sintiéramos listos. Harry miró hacia abajo comprendiendo, su mano apretando la fría piedra grabada que estaba tirando de algo dentro de él. ¿Qué? ¿Cómo fue? Preguntó en su lugar. Flamel guardó silencio un rato. Cuando se enfrentan al concepto de inmortalidad, las personas se apresuran a concluir qué maldición puede y debe ser, afirmando que quienes lo buscan como tontos y tontos. Ver a quienes te rodean marchitarse y fallecer, dejándote atrás. La soledad de no tener a nadie que entienda, a nadie con quien compartir el peso de los recuerdos perdidos. La forma en que puedes desapegarte del mundo y de los demás a medida que las cosas comienzan a perder significado en la grandeza y la desesperanza de todo, resumió con calma. Pero, comenzó bruscamente. Es posible que esas personas simplemente estén racionalizando por qué perderse algo que jamás podrán tener no es algo tan malo después de todo. Les hace pasar por alto cómo la inmortalidad puede convertirse en una bendición para aquellos que no la buscan para sí mismos, pero la alcanzaron. Aquellos que, a pesar de su destino, tienen la fortaleza de adaptarse a sus nuevas circunstancias, en lugar de darse por vencidos o ceder ante ellas. Ante la mirada incrédula e interrogante de Harry, el alquimista continuó. Ya no tienes límite de tiempo, mi querido niño. Nada que te impida trágicamente hacer, convertirte y crear lo que desees, dijo Flamel con una suave sonrisa. Eso es exactamente lo que me asusta, respondió Harry, frustrado, lamentando inmediatamente el tono malhumorado e inmaduro que lo acompañaba. Solo aquellos que harían exactamente esas cosas dicen que no les tienen miedo, respondió Flamel magistralmente. ¿Sabes cuál era mi pasatiempo favorito? Harry se quedó quieto, desconcertado por la pregunta no relacionada. Recopilar historias y contarlas, se respondió a sí mismo. Desde el pobre mendigo a orillas del Sena, que me regala los sueños y ambiciones de su vida, hasta el músico fracasado en la mansión de su familia, que me cuenta sus arrepentimientos y me toca sus canciones. A Perenelle le encantaba decir que contaba las historias de otros más que las mías propias, y no lo habría hecho de otra manera. Después de todo, solo tenía una historia interesante que contar. Y no es uno del que creo que otros deberían conocer los detalles, dijo, riéndose. El alquimista más exitoso de todos los tiempos le lanzó una mirada cariñosa y reconfortante. El primero del que Harry no sintió la necesidad de rehuir. Sí, verás morir a tus seres queridos, verás el mundo girar sin ellos, el tiempo avanzando constantemente, pero en lugar de pensar en llevar todos esos recuerdos, experiencias y legados perdidos como cargas, pueden ser tu mayor bendición para todos ellos. Una inmortalidad propia. Un silencio cayó sobre la cueva, y con una mirada final compartida, Harry observó al anciano, con una sonrisa que lo hacía parecer décadas más joven en su rostro, desvanecerse en una niebla plateada y partir ante su llamada, con la piedra de la resurrección colgando de su cadena. Mientras lo dejaba escapar de su mano, dejándolo en una silenciosa contemplación y pensamientos contradictorios. Harry. Al escuchar pasos acercándose a la entrada de la gruta, Harry se levantó la capucha de la capa, y miró sorprendido como la siempre serena luna Lovegod entraba a la cueva. Sus ojos plateados observaron pasivamente el interior rocoso, arrugándose mientras sonreía. Hola, Harry. Harry se quedó atónito antes de quitarse la capucha. Sé cómo supiste que estaba aquí. Luna simplemente le sonrió misteriosamente, y Harry vio el trozo de tarta de melaza a medio comer que le había traído un elfo doméstico de Hogwarts ante su insistencia momentos después, tirado en el suelo junto a él. Ella siguió su mirada y su enigmática sonrisa fue reemplazada por un adorable puchero infantil. Oh, vaya, ya me tienes. ¿Qué estás haciendo aquí, Luna? Dijo Harry, sintiendo las comisuras de sus labios temblar. Estaba deambulando por Hogsmeade, buscando cambios en las poblaciones de Blackspur, y vine aquí, explicó casualmente. Para ser justos, parecía bastante normal para sus actividades. ¿Haces esto a menudo? Casi todos los días, sonrió antes de darse golpecitos en la cabeza. Después de todo, son los cambios diarios los que más dicen sobre la gente. Por supuesto, Harry asintió, todavía sin estar seguro, incluso después de todos estos años, de si Luna realmente vio a estas criaturas, interpretó algún otro sentido como ellas, fue solo una alucinación o simplemente fue su manera de distraer a la gente de sus preocupaciones y levantando el ánimo, y ella estaba fingiendo. Al final, realmente no importó mucho. No le hacía daño a nadie, y Harry normalmente se sentía más ligero cada vez que hablaba con ella, sin importar lo pesadas que le pesaran las cosas. Sin embargo, una cosa sobre las expediciones casi diarias que ella mencionó le afectó.
¿Estás seguro de que Rolf está de acuerdo con esto? Debe tener ganas de volver a salir. Preguntó, mirando detrás de ella hacia el cielo enrojecido. Ciertamente no lo había visto acompañarla, y ella ya llevaba unos meses en Inglaterra. Rolf está muerto. Los ojos de Harry volvieron a Luna. ¿Qué? Ella le devolvió su típica mirada serena. Harry no pudo evitar hacer una mueca mientras se quedaba tambaleándose. Estábamos planeando regresar a Inglaterra para planear una boda, pero tuve la sensación de que algo sucedería en China, así que vagamos por el Tíbet. Ella permaneció en silencio por un rato, antes de que Harry finalmente se diera cuenta de lo que estaba mal en los ojos de Luna. Ella habló de nuevo antes de que él pudiera pensar en algo que decir. La niebla plateada que describía perfectamente sus ojos casi parecía girar en una turbulencia oculta. Somos los primeros que hemos visto un yeti de cerca en la historia reciente y hemos podido contar su historia. Yo, de todos modos, dijo, un tono arrepentido ahora revelado a los oídos de Harry, oculto en su voz. Harry tragó suavemente. Luna, ¿estás? La piedra de la resurrección se sentía pesada contra su pecho. Su mano ya lo estaba sacando de debajo de su camisa cuando, Harry, no lo necesito. Pero gracias. Hizo una pausa y dejó que la piedra se le escapara de la mano y la cadena emitió un suave sonido al colgar. ¿Estás seguro? Luna volvió a sonreír, esta vez mucho más genuina. Tú más que nadie sabes que él me estará esperando. Solo sé que no querrá que me una a él en nuestra próxima gran aventura demasiado rápido. Y el último es suficiente para compensar la espera. La simple declaración, palabras promocionadas por el propio Dumbledore, desalojaron algo dentro de Harry, algo que aún no lo había afectado del todo, a pesar de los meses que tuvo para comprender sus circunstancias. Harry, escuchó vagamente mientras comenzaba a temblar. Nunca podré unirme a ti. A cualquiera de ustedes, susurró, principalmente para sí mismo, sintiendo que sus rodillas se debilitaban. Todos ustedes me dejarán atrás. Cuando estuvo en la versión etérea y de otro mundo de King's Cross, hablando con Dumbledore. Cuando le dijeron que podía elegir y subir al tren, por un momento se imaginó yendo. Conocer a sus padres, Sirius y Remus, quedarse con ellos, intercambiar historias, hacer lo que quisiera. La paz, la tranquilidad, la lluvia de amor y seguridad, lejos de las luchas, el drama y el trastorno del mundo. Había decidido dar marcha atrás, terminar lo que había empezado, tanto por los que habían muerto como por los que aún estaban vivos. Sabía que eventualmente regresaría a ese lugar de todos modos. Excepto ahora, no pudo evitarlo. Sus piernas cedieron y lo único que lo salvó de un feo hematoma en la cabeza fueron dos brazos delgados y frágiles que lo agarraron por el pecho. Esto será todo para mí, susurró temblorosamente, sintiéndose temblar contra otro cuerpo. Por supuesto que no, Harry, escuchó a Luna decir, su voz volvió a su naturaleza más aireada, pero no menos reconfortante para sus oídos. Tendrás que esperar un poco más que el resto de nosotros. Harry contuvo una risa amarga, sintiendo a Luna retroceder. ¿Un poco? Eso es un eufemismo para eternidad. En este momento, la forma en que Luna afrontaba las cosas no le ayudaba a sentirse mejor. Solo sería una eternidad si te rindieras, respondió ella, suponiendo que él no quedaría claro por su tono. Y tienes todo el tiempo para resolverlo, lo cual será mucho más corto que eso, afirmó lo obvio, que en realidad no había sido obvio en la primera pasada. Se alejó, retrocediendo hasta la entrada de la cueva hasta que su silueta enmarcó el cielo en llamas detrás de ella. Y una vez que eso suceda, espero que el tiempo hasta entonces haya sido muy divertido para contarle a todos los demás. Luna le dedicó una sonrisa tranquilizadora y luego se dio la vuelta, dejando atrás el cielo oscuro en la entrada de la cueva. Cuando el sonido de pasos silenciosos se alejó, Harry quedó confundido. Todo lo que acababan de hablar estaba dando vueltas en su mente y no tenía oportunidad de comprenderlo por el momento. Hizo que su cabeza se sintiera confusa y aturdida. Pero sus últimas palabras fueron las que traspasaron todo. Ya no tienes límite de tiempo, mi querida niña. Nada que te impida trágicamente hacer, convertirte y crear lo que desees. Con las palabras del anciano alquimista que acompañaban a las de Luna, resonando en su mente, Harry se levantó, estabilizó sus piernas aún temblorosas y salió corriendo. Luna. Llamó, viendo su cabello rubio caminando penosamente colina abajo. Luna, espera. En lugar de asustarse, la mujer parecida a un hada se giró para saludarlo con una sonrisa expectante. Hola de nuevo, Harry. Se detuvo al darse cuenta de que no sabía qué decir. ¿Yo, a dónde vas? Preguntó. Hogar.
Papá está demasiado frágil para realizar más expediciones, respondió Luna. Es triste. Le encanta hacerlos, dijo, sacudiendo la cabeza con tristeza. Harry no estaba seguro si se suponía que había un segundo significado en la declaración de Luna. Nunca estaba seguro de cuando se trataba de ella. Pero todo este encuentro casual le había dejado con una idea, recién formada, el recuerdo de la expresión de Hermione cuando la dejó atrás en la cámara de la muerte, la idea de tener tiempo para descubrir qué quería hacer de ahora en adelante con sus nuevas circunstancias y volver a poner su mente en su memoria. ¿Qué pasa si me uno aquí en uno? Luna sonrió, y Harry recién ahora se dio cuenta de que las últimas sonrisas no habían estado a la altura de las habituales. Eso sería bueno, ¿no? Al final, no estaba muy claro quién tuvo la idea primero y quién se dio cuenta después, pero el resultado fue el mismo de cualquier manera. Abril de 2246 Izuku se abrió paso por el suburbio de clase baja, lo cual era decir mucho, ya que él y su madre vivían en un complejo de apartamentos. Simplemente se alegró de haber estado en su habitación después de regresar a casa, ya que su madre definitivamente se habría desmayado al ver un animal plateado traslúcido atravesando la pared, y la voz de Harry saliendo de allí, diciéndole que llegara a la dirección a la que se estaba acercando actualmente. Eso definitivamente habría arruinado los planes de Izuku. Después de regresar a casa, decidió no contarle nada a su mamá sobre lo que había sucedido todavía. Tanto porque todavía estaba un poco cauteloso acerca de la validez de la magia, y quería mostrarle resultados tangibles, como porque le preocupaba que ella le impidiera salir a entrenar con el hombre turbio que estafó a su bebé para convertirlo en uno de sus dudo de planes horribles. Sin embargo, tendría que preguntarle a Harry qué hechizo era ese en algún momento. Sonaba perfecto para mensajes de largo alcance. Especialmente a las personas atrapadas en un edificio derrumbado. Ayudó que Izuku se sintiera inexplicablemente más tranquilo y sereno después de que el animal se desvaneciera, una profunda sensación de satisfacción que no se había dado cuenta que estaba extrañando de repente allí. Más o menos una hora después, Izuku se encontró frente a un almacén tapiado. Ni siquiera sabía que había almacenes en Musutazu. Con temor, Izuku subió la persiana oxidada y miró a través de ella. Respiró aliviado cuando vio la alta figura de Harry de pie dentro del almacén, agitando su varita extrañamente nudosa en una serie de murmullos que habrían hecho que Kacchan le atacara en poco tiempo. Izuku dejó que la contraventana cayera con un ruido metálico detrás de él y continuó saludando a Harry, solo para darse cuenta, ¡santo cielo! ¿Este lugar es más grande por dentro?, se preguntó en voz alta. Seguro que lo es ahora, respondió Harry, todavía muy concentrado en dirigir una orquesta invisible. La magia es brillante, ¿no? A pesar de la casi fluidez de Izuku en inglés, y seguro que estaba orgulloso de eso, todavía había bastantes palabras que realmente no entendía. Pero tal vez fue culpa suya por aprender el inglés utilizado en todos los documentales estadounidenses sobre All Meets Young Age. Lo es, asintió Izuku al instante. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy instalando algunas barreras para asegurarme de que nadie nos moleste durante el próximo año, respondió Harry, y solo ahora Izuku se dio cuenta de que, si se usaba un componente vocal al lanzar magia, entonces Harry ciertamente no parecía necesitarlo mucho. Aunque en realidad no son protecciones, solo encantamientos y maleficios de área en este momento, corrigió. Para crear protecciones, tendría que anclar estos hechizos desde mí mismo a algo físico, generalmente una piedra grande o un cristal, si quiere ser elegante. Pero dado que la estructura creada por las runas se distorsionaría y se rompería bastante rápido sin mucha magia activa, será mejor que yo la alimente, continuó. Es sorprendente cómo algunos símbolos tallados en una superficie pueden obligar a la magia ambiental a fluir a través del ancla de maneras que imitan perfectamente cómo los magos lanzan los hechizos. Aún mejor es que, dependiendo de la forma en que organices las secuencias de runas individuales, puedes crear efectos para los que ni siquiera tenemos amuletos. Aunque supongo que podrías si te tomaras el tiempo y la alimancia para ello, pero eso es demasiado trabajo si estás estudiado sobre runas y puedes simplemente tallar algunos símbolos. Mientras continuaba la divagación de Harry, Izuku se puso cómodo en el piso del almacén, recordando fuertemente las veces que había quedado completamente atrapado en su propio mundo, hablando de héroes y peculiaridades interesantes. Cuando el flujo de palabras se detuvo, Izuku no pudo evitar la sonrisa cariñosa en su rostro. ¿Realmente te gustan las barreras, no? Harry hizo una pausa, dejó su varita con un último murmullo de lo que Izuku reconoció como latín, y le mostró una sonrisa de complicidad que era extrañamente nostálgica.
Parecía que estaban a punto de comenzar. Capítulo 06. Reencender la pasión. Marzo, 2015. ¿Realmente te gusta protegerte, no, Harry? Harry se sonrojó ante la observación de Luna, recién saliendo de su flujo de conciencia. Después de que Luna mencionó casualmente que pensaba que las barreras formaban una gran cúpula mientras él estaba instalando algunas para su campamento, Harry había dado una explicación para corregir su grave suposición. Las protecciones, que eran como una simple pared en forma de cúpula con un montón de hechizos, maleficios y maldiciones incrustadas, no hicieron ningún favor a los campos de protección y ruptura de maldiciones. Las protecciones no se limitaban a irradiar hacia afuera desde algún centro, formando una gran esfera. Sí, algunas barreras eran esféricas, pero también podían ser rectangulares, cónicas, puntiagudas, imitando los límites naturales del área que abarcaban, e incluso manchas amorfas. Algunas barreras solo cubrían el perímetro del área, otras incluían su interior, cuya fuerza disminuía más cerca del perímetro, mientras que otras tenían una fuerza constante en todo el perímetro y otras, nuevamente tenían una cobertura variable dependiendo de otras influencias. Algunos eran estáticos, otros rotaban y otros cambiaban de tamaño periódicamente. Y fueron exactamente estas variadas formas, coberturas y dinámicas las que agregaron una capa completamente diferente a los esquemas de salas. La forma en que diferentes barreras se superponían, se cruzaban, se tocaban y se entrelazaban. La distancia entre dos protecciones en diferentes ángulos. Una forma esférica fue utilizada por los guardianes y los rompedores de maldiciones como marco de referencia para las coordenadas esféricas, que probablemente era donde un error común surgió de. Pero más que eso, la densidad de las barreras en ciertos ángulos, si el área de la barrera tenía cobertura activa o simplemente estaba dentro de los límites de la barrera, la velocidad y dirección de las barreras en movimiento, el orden en el que las barreras estaban originalmente construidos uno en relación con el otro. Todos estos aspectos locales se combinaron para formar un efecto global en el esquema de salas, haciendo que cada conjunto de salas fuera completamente único por derecho propio, incluso cambiando los aspectos más pequeños de su función dependiendo de las condiciones espaciales y temporales. Si el guardián era inteligente y de todos modos, tengo suficiente experiencia para configurar uno correctamente. Sí, respondió Harry. Es muy querido para mí, en realidad. Luna permaneció en silencio, asintiendo con una sonrisa para incitarlo a continuar a su discreción. Tú no estuviste presente la mayor parte del tiempo, pero después de que terminé mi entrenamiento como Auror y me uní al cuerpo, me di cuenta de que no estaba tan motivado para atrapar magos oscuros y hacer cumplir la ley como pensaba. Tal vez fue simplemente porque estaba muy involucrado con Voldemort, reflexionó. Y cuando Ginny y yo empezamos a distanciarnos, me di cuenta de que no estaba obligada a mantener un trabajo estable, así que renuncié. Suspiró, pensando en la indignación que su renuncia había causado en la mágica Gran Bretaña. Obviamente, no podría importarle menos lo que pensara la mágica Gran Bretaña, pero el malestar que causó en su grupo de amigos lo había hecho sentir bastante culpable. No lo suficiente como para plantearse volver, por supuesto. Después de eso estuve saltando de trabajo en trabajo, continuó Harry ante una Luna muy atenta. Al principio intenté quedarme en el ministerio, pero me di cuenta de que no tenía muchas calificaciones aparte de ser un auror, dado que ni siquiera sentaba mis éxtasis. El ministerio me habría abierto casi cualquier trabajo de todos modos, pero probé en el subdepartamento de Quidditch del departamento de juegos mágicos y deportes, ya que al menos tenía algunas calificaciones en eso. Hizo una pausa y recordó lo breve que había sido ese trabajo. Rápidamente me di cuenta de que odiaba el papeleo inútil. Él suspiró. Después de dejar el ministerio, intenté ser instructor de defensa privado gracias al fiscal del distrito, pero eso se volvió demasiado personal para mí. Empezó a frotarse la cabeza. Supongo que no soy tan bueno con las cosas sociales. Se volvió incómodo y no sabía cómo manejar a ciertos adolescentes, especialmente a sus padres, así que las cosas se me escaparon bastante rápido. Deben ser los Blighter-Hundingers. Se sienten bastante atraídos por las personas que han vivido un aislamiento prolongado, comentó Luna. Bueno, ella no se equivocó al decir que él había estado solo antes de Hogwarts, luego postulé como asistente del profesor Dada en Hogwarts, desde que la maldición desapareció no había ninguna vacante de profesor, y de todos modos no tenía la maestría para calificar. Harry hizo una pausa, pensando en ese año. Las cosas relacionadas con el trabajo fuera de las clases realmente no me funcionaban, lo cual fue una pena, ya que me gustaba la enseñanza en sí.
aunque recibí algunas ofertas para ser aprendiz de algunas maestrías del profesor de Dada, así como de los profesores Flitwick y McGonagall. Y luego, Luna incitó. Después de eso simplemente estuve, dando vueltas, sin hacer mucho. Trabajé un tiempo en WWW con Ron, George y Perky. Admitió Harry. Hasta que un día, cuando estaba en la madriguera, un poco borracho por una fiesta para Bill y su nueva oficina de rompemaldiciones que finalmente había establecido después de dejar Gringotts, y divagaba hacia él. Él se sonrojó. En realidad no recuerdo de qué me desahogué, probablemente sobre cómo quería dejar Inglaterra y hacer algo divertido y emocionante, y eso eventualmente llevó a Bill a hablar sobre su trabajo como rompemaldiciones. Hizo una pausa para pensar. Ya no sé los detalles, pero lo que recuerdo vívidamente es como mencioné el mismo error que tú mencionaste, y cómo no me gustaría viajar tan lejos ni tanto para hacer o ver algo emocionante, y fue entonces cuando Bill me llevó afuera y me apareció cerca de Hogwarts. Riendo a carcajadas ante la pura confusión que recordaba haber experimentado, continuó. Caminamos hasta un acantilado fuera de las barreras que dominaba todo el lago y me dijo que le entregara mis gafas. Luego les hizo algo que no pude detectar, porque, ya sabes, mis gafas. Sacudió la cabeza. Y me dijo que me preparara antes de que cayera hacia un lado, y Luna se inclinó. En el momento en que vi las barreras de Hogwarts, en ese acantilado. Yo lloré, admitió Harry suavemente. Hizo una pausa, recomponiéndose después de recordar la visión de barreras milenarias, en constante expansión y adaptación, todavía grabadas en su mente. Supongo que en ese momento me di cuenta de que la magia se había vuelto mundana para mí, dijo de mala gana. No sé cuándo pasó ni cómo, pero en algún momento ese niño que entró en Diagon, mirando boquiabierto todo lo que le rodeaba con ojos estrellados, se había acostumbrado a todo. Y eso ciertamente no fue culpa de la magia, dijo, sacudiendo la cabeza. Era mío. En algún momento durante mis primeros 2 años dejé de aprender magia porque era magia, sino porque requería trabajo escolar y porque la necesitaba para sobrevivir. Harry sintió que aparecía una sonrisa. Al ver esas salas, la complejidad, la rica historia, lo loco, lo extravagante, lo caprichoso, lo inexplicable. Todo era tan grandioso, extraño, desconocido, hermoso y mágico. Me hizo darme cuenta de cuánto más había ahí fuera, sin reglas ni estructura, que simplemente no estaba descubriendo o simplemente ignorando porque me había conformado y había perdido toda pasión por ello, ya no estaba atento a ello. Me había acostumbrado a usar la magia para sobrevivir, pero nunca para vivir. Dejó escapar un suspiro tembloroso y se pasó los dedos por el pelo. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, cayendo de rodillas en algún momento, pero finalmente Bill puso una mano en mi hombro, me dio una sonrisa de complicidad y dijo, bienvenido a mi mundo, Harry. Y así fue como me ató a mi trabajo. Tomé los éxtasis pertinentes, hice mis maestrías en Hogwarts mientras él me entrenaba y me llevó a algunas expediciones como asistente, y aquí estoy, concluyó, mientras el crepitar de la fogata se hacía cargo. ¿Te fuiste de licencia? ¿No has salido de Inglaterra desde que regresé?, se preguntó Luna. Harry sacudió la cabeza, preguntándose si ella pensaba que el hecho de que ella revelara su falta de envejecimiento era la razón por la que él no parecía estar trabajando. Romper maldiciones no es solo grandes expediciones a los rincones del mundo. Esa es la impresión principal que tiene la mayoría de la gente porque Gringotts solo contrata rompedores de maldiciones para localizar posibles artefactos Goblin que fueron llevados a la tumba por el prestamista humano hace siglos. Y ocasionalmente se rompe la barrera cuando persiguen a un mago que está en deuda con ellos y se esconde detrás de algunos, añadió. Bill se dio cuenta de que se podía hacer mucho más, así que dejó Gringotts y comenzó su propio negocio. Supongo que viene de familia, bromeó Harry. Todavía tenemos sitios de excavación y expediciones, aunque más para encontrar historia perdida y desmantelar lugares peligrosos para los muggles, pero a Gringotts no le importa siempre y cuando cualquier artefacto Goblin que encontremos se les entregue después de estudiarlo, y después de 2 meses se obtiene rotado. Él sonrió. En el tiempo de inactividad entre excavaciones y expediciones, tenemos lo que nos gusta llamar deberes mundanos. Simplemente implica interferir cuando un creador de pupilos aficionado comete un error real, o un pupilo existente se vuelve peligroso, o simplemente excluye al propietario del plan por alguna razón. A veces nos utilizan como segundas opiniones para los servicios de establecimiento de salas. De vez en cuando nos llaman para ayudar a una incursión de aurores en un lugar que tiene protecciones que les resultan demasiado difíciles de manejar, explicó.
Suena como un trabajo muy variado y satisfactorio, dijo Luna, asintiendo alegremente hacia él. Me alegra que hayas reavivado tu pasión. Yo también. Y Harry ciertamente estaba planeando continuar viendo lo que la magia tenía para ofrecerle. Hasta ahora, Suecia y su variante nórdica de la magia ya le estaban demostrando cuánta más magia podía haber, incluso cuando pensabas que conocías bien su alcance. ¿Puedes hacer guardia esta noche?, dijo Luna, reprimiendo un bostezo. Tengo la sensación de que un snorkel con cuernos arrugados se acercará al campamento mientras dormimos. Son realmente asustadizos. Harry sonrió, levantando el pulgar. No te preocupes, Luna. Levantó la capucha de la capa. Será como si ni siquiera estuviera aquí, dijo, haciendo el movimiento universalmente conocido de manos espeluznantes. Los ojos brumosos de Luna se arrugaron mientras ella sonreía ampliamente con aprobación. No puedo oírte así, Harry. Un momento después, un tímido Harry reaparece mientras retira la capucha. Bien. Abril de 2246. ¿Por qué, cuando descubro que hay cosas aún más absurdas en la vida, es siempre a través de usted, señor Potter? De alguna manera, incluso en la muerte, como una invocación semitangible, la mirada impasible de McGonagall fue suficiente para intimidar a Harry después de que terminó de contar sus circunstancias. Ni siquiera tenía sentido. Él era literalmente mayor que ella ahora. Y no fue su culpa que todos los presentes ese día en Oxead hubieran decidido colectivamente no contarle a nadie más sobre su, literalmente, condición crónica. Lo siento, ¿puedo pedirle algo, profesor?, preguntó, esperando desviar la conversación. Ciertamente esperaba que después de varios años de aprendizaje conmigo para dominar la transformación, recordarías llamarme Minerva, le dijo la aparición. Cierto, entonces, sí, puedes hacerlo, Harry. Harry respiró, esto ya estaba al borde de lo que se sentía cómodo usando la piedra, pero no había otra manera de ayudar a su nuevo alumno. Necesito tu ayuda para enseñarle a alguien. Hasta ahora, Harry había logrado evitar cualquier lección de magia real siguiendo el enfoque de teoría fundamentada del profesor Flitwick. Eso le permitiría al menos 1 o 2 meses con Midorilla para preparar las lecciones prácticas. Sin embargo, eso no significaba que no estuviera sometiendo al niño a ningún otro tipo de lecciones prácticas. No estoy segura de poder ayudar de la manera que imaginas que lo haría, comentó con escepticismo. Ahora, Harry sabía de qué estaba hablando. La mayor parte de la razón por la que sabía cuán estrechamente interconectadas estaban la magia y las almas procedía del uso de la piedra de la resurrección. De hecho, había un precio que pagar por usarlo. Sí, la piedra fue la que hizo lo casi inaudito y llamó a un alma del más allá, canalizándola aquí, pero esa alma luego requirió una pequeña parte del alma de la persona que llamó para anclarse y revelarse, a diferencia de la canalización normal en adivinación, y más parecido a un horrocrux instantáneo temporal, libre de asesinato, que luego pasó junto con el recordado una vez despedido. Afortunadamente, las almas pueden sanar con el tiempo, pero cuanto más tiempo se llama a alguien y cuanto más a menudo sucede, más parte de su alma se rompe y muere. Eso hizo que Harry se preguntara si la razón por la que la difunta esposa de Cadmus había sentido tanto dolor al ser llamada no era por su dislocación del más allá, sino porque podía ver el alma de su amado esposo marchitarse pieza por pieza cada vez que la traían de regreso. Ahora, después de descubrir ese dato desconcertante, Harry se había preguntado brevemente si podría usar esto para superar su inmortalidad, pero reflexionando más lo descartó inmediatamente. Seguramente la magia que necesitaría para usar la piedra fallaría una vez que su alma se consumiera lo suficiente, y qué tipo de vida viviría con un alma tan pequeña y disminuida. ¿Y durante cuánto tiempo hasta que hubiera vuelto a crecer lo suficiente? Solo la idea de vivir algo parecido a la forma en que había existido Voldemort le hizo aplastar violentamente cualquier pensamiento sobre el asunto. Sin embargo, actualmente tenía otro problema. Pero no tengo ninguno de los libros ni el material. Objetó Harry, abriendo los brazos. No sé cómo, qué o cuándo enseñarle nada sobre transfiguración, especialmente con lo diferente que es el mundo hoy en día. Y ni siquiera me hagas hablar de las otras cosas. Tú eres el experto. Demandarlo por parecer un poco desesperado. McGonagall le dirigió una mirada decepcionada. Harry, es cierto que obtuviste tu maestría en transformaciones bajo mi mando cuando tenías 30 y tantos años con gran éxito, ¿no? ¿Sí? Respondió Harry, molesto por el repentino cambio de conversación. ¿Y que ya has vivido 154 años?
Entonces, ¿dejaste de estudiar transformaciones en esos 120 años después de obtener tu maestría? No. McGonagall le dedicó una sonrisa tensa y satisfecha. Entonces me atrevo a decir que eres mucho más experto en transformaciones que yo. ¿Qué? ¿Era eso cierto? El saco izquierdo caído de Melin. Lo es. Pero ella era la profesora. Ella era a quien él siempre había respetado. Aprendido de... ¿Cómo podría él saber más? ¿Pero para qué habían servido todos esos años si no para eso? ¿Y qué pasa con sus maestrías en encantamientos, runas y alimancia? Harry estaba tan ocupado tratando de volver a enderezar su cabeza ante el cambio de paradigma absoluto que apenas captó al alma convocada respondiendo. El don de la magia que me has dado para transfigurar un guijarro en una mosca para que puedas atraparla si no lo haces. No cierres la boca. Usaré porque siempre era el apellido que usaba cuando estaba decepcionada. ¿Qué pasó con Llámame Minerva, Harry? Harry cerró la boca abierta y se dio cuenta de que se había quedado bizco. ¿Entonces no ayudarás? Preguntó, tratando de volver al tema original. No es factible para usted y no veo la necesidad, respondió McGonagall, haciendo una pausa. Sin embargo, usaré el tiempo que me has dado para redactar los planes de lecciones que pensé que funcionaron mejor. Y tal vez dar recomendaciones sobre a quién más recurrir si tiene problemas. Harry se hundió aliviado por el compromiso. Pero no le des demasiada importancia, Harry, continuó. Cada estudiante tiene diferentes necesidades y formas de aprender. Y me atrevo a decir que el tuyo suena único. Harry le devolvió una sonrisa arrepentida, sabiendo exactamente lo que ese título realmente significaba para él y su aprendiz. Él lo es. Ahora déjame llegar a eso. Estoy seguro de que llamarás a algunos de tus antiguos mentores en un futuro cercano y no quiero que te cueste demasiado, dijo McGonagall con severidad. Harry asintió agradecido a la bruja mucho más joven, gracias a la forma en que las almas parecían más cómodas en la otra vida y se disponían a irse. Junio 2015. Los últimos 5 meses habían sido mucho mejores para Harry que los 3 anteriores. En esos 3 meses transcurridos desde la revelación de su inmortalidad, sus amigos lo miraron más tristemente que nunca. Hermione había estado con él casi todos los días, tratando de descubrir qué implicaría su condición y ver cómo deshacerla, y la mayor parte del tiempo restante había estado lleno de pensamientos sobre lo que le depararía el futuro. Incluso Bill le había dicho que no debería emprender ninguna tarea mundana hasta que se sintiera mejor otra vez, y que de todos modos su talento se desperdiciaría en cualquier cosa que no fuera las grandes expediciones. Desde aquel Halloween, la vida diaria se había sentido absolutamente asfixiante, un equilibrio turbulento entre intentar ignorar la nueva situación y ahogarse en ella. Y ese fracaso final en la Cámara de la Muerte finalmente había enfurecido a Harry lo suficiente como para retroceder y huir, tratando de lidiar con su situación fuera del ambiente en el que se había sentido atrapado. Pero ahora, aquí en el desierto con Luna, o en la posada o B&B de algún pueblo ocasional, Harry se sentía liberado. Los pensamientos sobre el futuro incierto y fatalista aún persistían, pero con el movimiento continuo y la presencia y comentarios constantes de Luna les resultó difícil afianzarse. Y Harry realmente estaba disfrutando de nuevo, al igual que durante la ruptura de la maldición, que honestamente estaba empezando a extrañar un poco, incluso las partes mundanas. Y aunque tal vez no creyera en la mayoría de los animales mágicos que Luna intentaba detectar, lo menos que podía hacer era mantener la mente abierta. Ya había encontrado magias nuevas e interesantes en el norte, luego en Afganistán y ahora en Panamá. Cuando estaba en una expedición, realmente no tenía tiempo para concentrarse en nada más allá de la tumba o las ruinas que le preocupaban, y esos lugares antiguos generalmente no eran los más representativos de la cultura actual y el uso de la magia. Las palabras de Luna y Flamel en la cueva continuaron resonando con él en cada cosa que hizo. La idea de tener la garantía de encontrar algo, incluso si tomara milenios, y no quedarse atascado, desperdiciarlo todo simplemente para llegar al final lo motivaba. En cuanto a Luna, Harry no estaba seguro de si era simplemente porque se había acostumbrado más a ella de lo que ya pensaba que era posible para él, o porque había algo más bajo su comportamiento habitual, pero ella actuó más despreocupada y alegre también, su mirada espacial parece un poco más realista y aguda. No es que eso cambiara las verdades a veces disparatadas, otras veces torpemente contundentes, que soltó. Debería haber sabido que el mundo exterior todavía avanzaba con dificultad sin él.
En el momento en que una bola de fuego surgió sobre la fogata, Ari se puso en alerta máxima, solo para suspirar de alivio cuando un pájaro familiar, naranja y rojo, aterrizó en el suelo junto a él, con las plumas aún humeando ligeramente por el fuego. Había hecho. Solo vio la letra igualmente roja y humeante en el pico de Fawkes lo suficientemente rápido como para establecer un hechizo silenciador alrededor del área, sin querer alarmar a Luna para que regresara de sus habituales paseos exploratorios. Ari ya estaba encogiéndose cuando el sobre rojo se levantó, desdoblándose para entregar su carta, y Fawkes se alejó, sin duda sintiendo lo que estaba a punto de, Harry James Potter, absolutamente inconcebible. Su cuerpo se paralizó ante el sonido de un grito de Ron. Primero le gritas a Hermione y la dejas atrás en medio de un incidente mágico, y después vas y te vas sin rastro ni forma de contactarte durante meses. Tuvimos que recurrir a sobornar a Fawkes para encontrarte. Harry hizo una mueca. No había dejado ninguna carta porque sabía que se podía rastrear y realmente no quería que la expedición de Luna se interrumpiera tan pronto. Especialmente cuando sentía que estaba tan cerca de encontrar un Snorkack. Ya sabía que lo habrían alejado para asegurarse de que estuviera bien, poniendo restricciones a lo que podía hacer como una señora Pomfrey enojada. Y las restricciones eran absolutamente lo último que necesitaba en este momento. Tampoco ayudó que no hubiera estado en el estado de ánimo adecuado durante casi un mes entero después de haberse ido con Luna, y cuando se dio cuenta de que debía enviarles un correo a sus amigos, Hermione fue despedida de los Inefables después de que descubrieron que había traído a un invitado no autorizado e indirectamente arruinó un antiguo artefacto, y la única razón por la que todavía sigue empleada en el ministerio es porque necesitan a un Muggle inteligente y testarudo como ella en relaciones Muggles con todo esto. Cosas mágicas de Skip que suceden en el mundo Muggle. Estuvo inconsolable durante semanas. Las palabras fueron como un martillo sin filo en la entrepierna, lo que le hizo retroceder de dolor. Él no lo sabía, no había pensado que Hermione habría sido despedida por eso. Que ella incluso podría ser despedida, no cuando no habría habido ninguna evidencia de su presencia. Al menos, él no pensó que hubiera algo así. Y el joven débil acaba de ser un Skip mágico, que lanza malditos encantos calentadores al aire, y ahora no tiene a nadie que cumpla sus trabajos, así que es mejor que traigas aquí tu lo siento culo en este instante y, Harry interrumpió al aullador con un incendio dominado, sollozando ante la acción. No pudo escuchar más. Cada palabra de enojo y grito de su mejor amigo le hirió tan profundamente que no estaba seguro de que sanarían. Había actuado como un idiota inseguro y emocionalmente inestable. Le costó a Hermione su trabajo. Su sueño. Y ahora, en su nuevo puesto, estaría sujeta al típico prejuicio basado en la sangre, algo de lo que carecía el departamento de misterios, y sin duda tenía un salario o perspectivas de ascenso mucho más bajos. Ron tendría que encontrar una mejor manera de proveer ahora, con Rose y Hugo acercándose a la edad de Hogwarts. Lo había arruinado porque estaba demasiado enojado para escuchar las palabras perfectamente útiles de Hermione, quien había estado manejando su arrebato de manera experta. Como un padre a un hijo. Tal vez realmente había más en el envejecimiento pausado de lo que había pensado. O tal vez simplemente estaba pensando en una excusa para lo que en realidad estaba mal en él. El sonido del crujido de los arbustos sacó a Harry de su espiral descendente, haciendo desaparecer rápidamente las cenizas antes de que Luna pudiera ver algo. No podía hacérselo saber, no cuando pensaba que estaba tan cerca. Él podría esperar un poco más, ¿verdad? Para recomponerse y volver a enderezar su mente. Hola Luna, trató de decir Harry casualmente, tratando de que sonara natural a través del sollozo abortado. ¿Cómo estuvo el paseo? Los ojos brumosos de Luna lo observaron, antes de sacudir la cabeza solemnemente. Creo que los Snorkacks emigraron al sur no hace mucho. Después de todo, se acerca el solsticio de verano. Deberíamos haberlo tenido en cuenta cuando tomamos ese desvío. Harry la miró fijamente, confundido por el cambio repentino en su intuición, ya que algo único e interesante siempre había sido el resultado de seguir el de ella, y solo después había cambiado a algo nuevo. Extrañaba por completo cómo Luna se sentó a su lado hasta que lo envolvió suavemente en un abrazo de costado. Tomemos un descanso y volvamos a casa, Harry. Una mezcla de sollozo y risa se le escapó al darse cuenta de lo sucedido. ¿Cómo supo ella siempre?